En este vídeo voy a tratar los distintos tipos de movimiento que puede tener una partícula en un campo magnético. El tipo de movimiento viene determinado por la fuerza de Lorentz, que tiene esta forma. Q es la carga que va a entrar en el campo magnético, V es la velocidad de esa carga y B es el campo magnético. El módulo de la fuerza se puede escribir entonces como la carga por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético y por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. En este primer caso vamos a considerar que la velocidad es paralela al campo magnético, es decir, que el ángulo que van a formar B y V es de 0 o 180 grados. Aquí tenemos una partícula con carga positiva, este vector negro representa su velocidad y el campo magnético está representado por estas flechas rosas. Por lo tanto, la velocidad y el campo magnético forman 0 grados en este caso. Por lo tanto, el seno de 0 grados es igual a 0 y la fuerza que va a aparecer sobre la carga es 0. Por lo que esta va a seguir con un movimiento, si tenía una velocidad v, va a seguir con un movimiento rectilíneo y uniforme. Resumiendo, en este caso la carga no se ve afectada por el campo magnético y sigue con movimiento rectilíneo y uniforme. En este segundo caso, la velocidad va a ser perpendicular al campo magnético. Vamos a considerar tres partículas, una con carga positiva, otra con carga negativa y otra neutra, es decir, con carga eléctrica cero. Estas flechas negras representan al vector velocidad en cada una de las partículas. Y el campo magnético B viene representado por estas X, que quiere decir que es perpendicular a la pantalla, al plano sería del papel si tuviésemos una hoja, y además es entrante. Si fuese saliente, se dibujaría con puntos. Entonces saldría hacia nosotros, se dirigiría, tendría el sentido hacia nosotros. En este caso, se aleja de nosotros y entra perpendicularmente al plano de la pantalla. En este caso, el módulo de la fuerza de Lorentz toma el valor máximo, ya que el ángulo que forman V y B es de 90 grados y el seno de 90 grados vale 1. Para determinar el sentido de la fuerza podemos aplicar la regla de la mano derecha. La regla de la mano se puede aplicar también la regla de la mano izquierda, pero la regla de la mano derecha nos permite calcular o determinar el sentido del vector resultante de un producto vectorial de dos vectores. No solo es exclusivo para este caso. Para dos cualesquiera vectores podemos aplicar esta regla. Y entonces consiste básicamente en que tenemos que alinear la palma con el primer vector del producto vectorial, que en este caso es la velocidad. La alineamos y ahora llevaríamos los dedos hacia el otro vector, que es B, curvándolos como si fuésemos a agarrar una barandilla. El pulgar nos marca el sentido del vector resultante de este producto vectorial. En nuestro caso, nos quedaría el pulgar apuntando hacia la izquierda, y ese es el sentido de la fuerza. En el caso de que la carga sea negativa, lo que va a hacer es cambiar el sentido de la fuerza. Entonces, en vez de apuntar hacia la izquierda, apuntará hacia la derecha. Siempre que tengamos una carga negativa haremos esto. Aplicamos la regla de la mano derecha como si fuese una carga positiva, pero posteriormente le cambiamos el sentido. Una consecuencia directa es que la fuerza de Lorentz siempre va a ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. En general, cuando multiplicamos vectorialmente dos vectores, por ejemplo A y B, el vector resultante es perpendicular a ambos. Sobre la carga neutra, como la carga es cero, la fuerza de Lorentz va a valer cero, y entonces no se verá afectada por el campo magnético, como por ejemplo ocurre con los neutrones. Por lo que esta carga va a seguir como un movimiento rectilíneo y uniforme. En el caso de la carga positiva y la negativa, tenemos que la fuerza es perpendicular a la velocidad. Y el módulo de la fuerza es constante. En estas condiciones, la partícula va a describir un movimiento circular y uniforme. La fuerza de Lorentz actúa como una fuerza centrípeta. En el caso de la carga positiva, esta va a curvar su trayectoria describiendo una circunferencia en este sentido. ¿Qué ocurrirá con la carga negativa? Pues que ahora la fuerza tira hacia la derecha. Por lo tanto, la carga va a desviar su trayectoria hacia la derecha y va a ir describiendo una circunferencia con este otro sentido.
En todos los puntos de la trayectoria, la velocidad y la fuerza de Lorentz son perpendiculares. Y el módulo de la velocidad es siempre constante, ya que es un movimiento circular y uniforme. Vamos a calcular el radio de la trayectoria, de la circunferencia. Aplicamos a la partícula, a la carga, la segunda ley de Newton. La única fuerza que actúa sobre ella es la fuerza de Lorentz, y eso es igual a la masa de la partícula por la aceleración, y la única aceleración que tiene es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se escribe como el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la circunferencia. Simplificamos una v con una v y ya podemos despejar el radio. Si aumentamos la masa, es decir, si las partículas de mayor masa, van a describir un radio más grande en la circunferencia. Y partículas que tengan menor carga, también. Y viceversa. A menor masa y mayor carga, el radio será menor. Si aumentamos el campo magnético, disminuye el radio. Y si disminuye el campo magnético, aumenta el radio. En este tercer caso, la velocidad y el campo magnético van a formar un ángulo, vamos a llamar alfa, de tal forma que v y b no van a ser ni paralelos ni perpendiculares, que son los dos casos anteriores que hemos visto en el vídeo. Llamamos alfa a ese ángulo que forman v y b, y consideramos que la carga es positiva. El campo magnético no lo he dicho, pero va a tener la dirección y el sentido positivo del eje z. O sea que podemos dibujar aquí, sobre la carga, este vector. Este vector v lo vamos a descomponer en dos componentes. Proyectamos en la dirección del eje OX, esta será Vx, y podemos hacer otra proyección sobre el eje Z, y esta va a ser Vz. Vz es paralela al campo magnético, y la componente x de la velocidad, Vx, es perpendicular al campo magnético, ya que está sobre el plano xy. La componente z de la velocidad va a provocar que la partícula tenga un movimiento rectilíneo y uniforme, como hemos visto en el primer caso del vídeo. La componente x, como es perpendicular, lo que va a provocar es que aparezca un movimiento circular y uniforme, como en el caso anterior que hemos visto en el vídeo. Si alineamos la mano derecha, la palma de la mano derecha, con v sub x, es decir, en esta dirección y con este sentido, y curvamos los dedos hacia B, nos va a quedar la fuerza con esta dirección y con este sentido, como nos va a indicar el pulgar. Entonces, la partícula con carga positiva va a desviar, por la fuerza que tira de ella, va a desviar su trayectoria y va a describir una circunferencia que está situada sobre el plano xy. Resumiendo, vamos a tener un movimiento rectilíneo y uniforme con la dirección y sentido del eje z, y a la vez vamos a tener un movimiento circular y uniforme en el plano xy. La composición de estos dos movimientos nos va a dar el movimiento resultante, que va a ser un movimiento helicoidal. En este movimiento, la partícula va a describir una trayectoria en forma de hélice.